El encéfalo humano está dividido en tres partes principales. El cerebro, que ocupa la mayor parte del encéfalo y permite la percepción sensorial y controla las acciones motoras voluntarias. El cerebelo, que ocupa una parte más inferior y posterior de la cabeza, se va a encargar de la coordinación del movimiento y el ajuste fino de actividades motrices. Asimismo, tenemos el tallo cerebral o tronco encefálico, que está localizado en la base del cerebro. Esta a su vez se va a dividir en mesencéfalo, puente barolio y bulbo raquídeo. Esta se continúa con la médula espinal y dentro de sus funciones está dar la inervación a la cabeza y el cuello a través de los pares craneales. También se asocia a las funciones corporales como la regulación de la presión arterial, respiración, deglución y control de la vejiga, el ciclo del sueño, entre otras. Asimismo tenemos el diencéfalo. El diencéfalo se ubica en la parte superior del tallo, es decir, en una parte más interna, y está compuesta por el tálamo y el hipotálamo. El tálamo sirve como una puerta de entrada que va a retransmitir las señales sensoriales de todo el cuerpo hacia la corteza cerebral y se encarga de funciones emocionales y también de la memoria. El hipotálamo es el centro de control del sistema nervioso autónomo y su función es la regulación homeostática. El hipotálamo se conecta al sistema nervioso con el sistema endocrino a través de la glándula pituitaria. Se encarga de la regulación de la temperatura corporal, la ingesta de los alimentos, el ciclo del sueño y vigilia, la memoria y el comportamiento emocional. El cerebro consta de dos hemisferios, un hemisferio derecho que va a controlar la mitad izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo que va a controlar la mitad derecha del cuerpo. Estos dos hemisferios están separados por un surco central o un surco longitudinal o también denominado cuerpo calloso. El cerebro tiene cuatro lóbulos principales. El lóbulo frontal está situado en la parte más anterior, como podemos observar, esta es la parte anterior. Y esta está asociada a funciones motoras voluntarias, la planeación, la motivación, la emoción y la función social. Esta, a través de sus cortezas, por ejemplo, tenemos que la corteza prefrontal se va a encargar de la planificación y el juicio prospección. La corteza premotora se encarga de la coordinación de movimientos voluntarios. La corteza motora primaria se encarga de la iniciación al movimiento voluntario. Va a estar encargada de la sensación somestética y la propioceptiva también. Entonces, este lóbulo frontal va a estar separado del lóbulo parietal que se continúa por el surco central transversal. El lóbulo parietal se va a encargar o tiene como función principal las funciones sensoriales, somatosensorial como el tacto, el estiramiento, el movimiento, la temperatura y el dolor. Va a integrar la información sensorial. Inferior a estos dos lóbulos tenemos el lóbulo temporal, que está dividido por un surco lateral. El lóbulo temporal tiene como función la audición, el aprendizaje, la memoria visual y el lenguaje. Luego tenemos el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte más posterior del cerebro. Esta se va a encargar de funciones como por ejemplo el procesamiento visual del cerebro, porque va a tener la corteza visual primaria y se va a encargar de todo lo que viene a ser la función de la visión. Ahora, muchas investigaciones han encontrado diferencias entre ambos hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. A estas diferencias se les denomina la lateralización de la función cerebral. Por ejemplo, en una persona diestra vamos a encontrar que en el hemisferio izquierdo se va a ubicar el área de Broca y también el área de Wernicke, que están encargados
de lo que viene a ser la función del lenguaje. Una lesión en estas áreas, vamos a tener problemas con el habla, la comprensión del lenguaje y también algunos trastornos con el lenguaje. Las áreas correspondientes a estas en el lado derecho vamos a tener que van a estar asociadas a áreas relacionadas con el aspecto emocional en el lenguaje. Por ejemplo, las personas van a poder, gracias a estas áreas, las personas pueden entender los chistes y el sarcasmo, pero si hay alguna lesión, la persona no es incapaz de entender la emoción detrás del lenguaje, como los chistes o el sarcasmo.